que sea de edificación en nuestro corazón, que nos hable a través de su palabra. Gracias, Señor, por su dedicación. Bendícelos grandemente y que su palabra lleve bendición para cada uno de los que escuchamos y todo aquel que el hermano haga, todas las cosas que él haga en su palabra y enseñanza sea de bendición para otros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Hermano, adelante, brother. Claro que sí, brother. Muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Amén. Me gozo en el Señor porque hay un pasaje en las Escrituras que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, Señor, tus familiares te buscan. Y Jesús les dice: mis familiares son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Y yo me gozo con ustedes porque somos de la familia. Amén. Somos parte de ese pueblo que busca y adora a Dios. Y yo me estaba gozando ahorita con esas alabanzas que entonamos. Producieron en mí un gozo y un fruto de alabanza para mi Dios. Gracias. Amén. Bueno, mi nombre es el hermano Arturo, mi esposa, mi hijo me acompañan el día de hoy. Tengo el privilegio de conocer al hermano Ríos. Ya habíamos venido una vez, no sé si se acuerdan de nosotros, antes de la pandemia. Pero por la voluntad y la misericordia de Dios estamos aquí nuevamente. Amén. Y ya el hermano que ya oró por mí, vamos a entrar directamente al mensaje, mis hermanos. Y el día de hoy el mensaje se llama Nuestro Dios, el Dios de esperanza. Ese es el mensaje del día de hoy. Para esto, mis hermanos, voy a estar hablando mucha Biblia, mucha. Uno de mis textos principales va a ser Segunda de Pedro y Romanos 15. Vamos a ver un poco Esther. Todos estos textos me van a ayudar a mí a darles a entender el mensaje de Dios. Porque si hay algo que como ministro del Señor es darles la palabra, no es que yo piense, no es que tantos mis pensamientos puedan edificarlos. La palabra de Dios es la que tiene el poder, es la palabra la que está viva, la palabra de Dios es la verdad. Amén. Y la palabra de Dios, la que creemos, es la que convence y trae al corazón del ser humano el poder de transformación. Así es que vamos ahí. Ténganme un poquito de paciencia porque voy a andar para arriba y para abajo con mi Biblia también, y está bien grandota, entonces me cuesta trabajo llegar hasta allá. Entonces, todos los que estamos aquí somos importantes para Dios. Todos y cada uno de nosotros, Dios hizo algo maravilloso, que es dar su vida por cada uno de nosotros. Desde ahí hay una importancia grande. Hay una importancia grande que Dios tiene para ti, para sus hijos. Y la otra es que todos los que estamos aquí creemos en la palabra de Dios, en esto que se llama la Biblia, como la palabra inerrante e infalible y por lo tanto absolutamente confiable. Esta es nuestra regla de conducta y de fe, la palabra de Dios. Por eso es que de aquí aprendemos. Así como Pedro también lo dice en segunda de Pedro 1:19, que dice: y tenemos la palabra profética, hablando de la escritura más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Amén. Vamos a Romanos 15. Y de aquí vamos a comenzar. Cuando lo tengas, como dijo mi hermana, te puedes decir amén. Y vamos a leer Romanos 15, capítulo 15, versículo 4, 5 y 6. Y vamos a dejar el versículo 13 de esa misma lectura, porque con ese quiero terminar. Pero vamos a Romanos 15, ¿lo tienen, mis hermanos? Amén. Okay. Dice:
Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes y a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que hicimos al principio. En una sola voz nos unimos para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y a través de la palabra que vamos a predicar ahorita, también le vamos a dar adoración a través de eso. Entonces dice en el versículo 4, las cosas que se escribieron antes. ¿Qué cosas se escribieron antes de las cuales nosotros podemos ser enseñados? Y para eso voy a estudiar, vamos a estudiar el libro de Esther. Todos saben o conocemos un poco acerca de Esther. Vamos a Esther y después voy a regresar a Romanos. Mis hermanos, si yo les preguntara el día de hoy, ¿hay alguna crisis en tu vida? ¿Hay algo difícil en lo que te estás enfrentando? ¿Hay algo que pareciese ser imposible, que no tiene solución? O si estás en medio de una tormenta, de una prueba, de una lucha, y piensas que no hay esperanza, pues déjame decirte que sí la hay. Amén. Y el mensaje de hoy no es un mensaje positivista, sino un bálsamo para tu corazón, para que sigamos depositando nuestra esperanza en Dios, aún cuando la noche oscurece, cuando los tiempos son difíciles. Y todos nosotros sabemos que vivimos en tiempos difíciles. Pero en esta historia de Esther no era la excepción. Estaban en tiempos muy difíciles. Y es lo que vamos a aprender. En Esther, en el libro de Esther, podemos entender que había un peligro latente en este pueblo. Lo podemos ver en el versículo 8 y 13 del capítulo 3. Lo voy a leer, mis hermanos. Dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. En el 13 dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes de 11º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes, había un problema gigante, un problema de gran magnitud. Un problema donde el pueblo mismo podría decir: si el rey lo ha decretado, ¿cuál es nuestra esperanza? Porque un decreto de un rey no se podía anular, tenía que ser cumplido. Entonces, como seres humanos, como personas, a ellos les pudo haber causado esta noticia un shock. Les pudo haber causado un temor, que es normal. ¿Te imaginas estas noticias al día de hoy? ¿Te imaginas cómo nos caería una noticia así? O lo que estamos pasando, ¿no? Lo que estamos pasando. Pero nuestros hermanos, y estas enseñanzas fueron escritas para nosotros aprender algo de este pueblo. De este pueblo que no adoraba a otros dioses, y lo podemos ver en Mardoqueo. Mardoqueo no se inclinaba ante Amán, porque sabía que él era un adorador del Dios vivo y único. Entonces esto provocaba el descontento de Amán. Pero aquí está la problemática.
Aquí está el problema grande. Y en el capítulo 4 podemos ver cómo el pueblo tomó esa noticia, la reacción de ese pueblo. Aquí, mis hermanos, podemos ver como seres humanos su reacción. En el 4:1 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y en el 3 dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Estaban afligidos en gran manera. El cilicio y todo esto que menciona aquí es una señal de dolor, de lamento, de grande luto. Ellos ya estaban de alguna manera preparados para lo que iba a pasar, que el rey iba a exterminarlos. Ellos ya habían preparado su corazón y estaban de alguna otra manera a las manos y a la merced del rey. Y ellos pensaban que ya no había esperanza. Ellos pensaban que ya era cuestión de días, era cuestión de momentos para que el rey llegase a las provincias y empezar a exterminarlos. Y por eso ellos se hicieron estos actos, como en acto de ya no nos queda más por vivir, nuestra esperanza se ha terminado. Pero lo hermoso de aquí, y que es lo que quiero exaltar, que todos en la vida también tenemos crisis, problemas, dificultades, en las que el Señor o de alguna otra manera la vida nos ha llevado. ¿Y qué vamos a aprender de todo esto? Este pueblo, pasando todas estas pruebas, todas estas luchas, todas estas tragedias, desgracias, podemos ver que incluso en su dolor, mis hermanos, que incluso en sus problemas difíciles, Dios estaba usando este proceso para perfeccionar, para afirmar y para fortalecer la vida de este pueblo. Amén. Podemos leer en el capítulo 4 de Esther también, el versículo 15 y 16. Primero, antes estaba el pueblo atemorizado, no sabían qué hacer más que echarse ya a su fortunio, morir. Ya estaban preparados y por eso hacían lamento y lloro, porque no había esperanza para ellos y estaban atemorizados. De hecho, Mardoqueo viene con Esther y le dice lo que va a pasar. Y le dice: pero podemos hacer algo. Pero todavía ella, Esther y el pueblo tenían temor. En el 11 podemos ver la reacción de Esther, como dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. So Esther también estaba atemorizada. Ya le habían dado la noticia lo que el rey, juntamente con Amán, querían hacer al pueblo. Pero estaba atemorizada Esther y todo el pueblo. ¿Por qué estaban atemorizados? Porque es normal que después de una amenaza tan grande sientan eso, mis hermanos. Es normal que el día de hoy nosotros podamos experimentar este temor que pueda de alguna manera mover nuestra fe. Es normal. Ellos no son la excepción. Los apóstoles también sintieron temor. Todos nuestros hermanos que nos precedieron, mis hermanos, nos dan la enseñanza de que fueron
seres humanos como tú y como yo que podemos sentir este tipo de cosas, pero hay una solución, hay una esperanza, vamos a llegar para allá. Amén. El proceso, como les dije, mis hermanos, aquí en el 14, Mardoqueo le dice a Esther: Esther, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther tenía un propósito, mis hermanos. Esther no llegó al reino para vestirse bien, andar con las joyas del rey y tener las comodidades del palacio. No. Dios en su proceso, en su plan, trabajó en la vida de Esther para este preciso momento de angustia de su pueblo. Amén. Para poder ella no callar, sino alzar la voz en el nombre de Dios, pedir misericordia por un pueblo que iba a perecer. Aquí el nombre de Dios en este libro, mis hermanos, no es mencionado, pero vemos el plan de Dios para un pueblo que está en temor, pero hay alguien que abre su boca. Hay un personaje que se llama Mardoqueo que sigue firme en Dios y le trae una reprensión a Esther para decirle: mira, para esto Dios te trajo el día de hoy. Amén. Para que no temas, para que hables, porque tú también eres judía, tú también eres de este pueblo. Y si callas, Dios demandará tu sangre también. No puedes callar. Tal vez al día de hoy, mis hermanos, lo que ha pasado ha provocado esto en el pueblo de Dios: callar. Callamos las grandezas, los prodigios, el amor, la misericordia de Dios. ¿Por qué callamos? Por temor. Callamos porque vemos lo que está pasando alrededor y la gente dice: pues si Dios, tu Dios, el que tanto proclamas y predicas, es como es, entonces ¿por qué las personas están muriendo? Y eso muchas de las veces a uno como creyente, como cristiano, te hace como callar, como que no quieres hablar las grandezas de Dios porque estamos viendo todo lo contrario. Pero en todo esto, mis hermanos, Dios no quiere que el pueblo de Él se quede callado, sino que para este tiempo, específicamente para nuestra época en la que estamos viviendo, Dios te ha llamado. Amén. Dios te ha mantenido con vida con un propósito, y el propósito es de que no calles. Amén. Que sigas proclamando y promulgando que Dios es un Dios de esperanza. Aleluya. Entonces, para corroborar esto, mis hermanos, ¿cuál es la reacción del pueblo después de la reprensión de Mardoqueo a Esther? Lo vamos a ver en el versículo 15, de ahí del mismo capítulo 4. En el versículo 15 y en el 16 vemos la reacción después de la reprensión. Dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entregaré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Amén. Después de estar atemorizada, ya aceptó la voluntad y el designio y la exhortación de Dios. Esther entendió que Dios la había puesto en ese sitio, en ese lugar para ese tiempo. Y ahí mismo Esther menospreció su vida, estaba dispuesta a dar su vida, pero tenía que cumplir su misión: venir y presentarse del rey, aunque no fuese llamada. Amén. Pero entre todo esto vamos viendo cómo Dios va trabajando.
vamos a ir viendo cómo Dios se va moviendo y se va manifestando. Hay un enemigo, Amán. Está un problema grande, sí, la exterminación de un pueblo. Pero también hay dos personajes, Mardoqueo y Esther. Mardoqueo está firme y es usado por Dios para traer reprensión a Esther. Esther hace caso a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y pone el temor a un lado y sigue caminando de frente y dice: si tengo que perecer, voy a perecer, pero voy a abrir mi boca. Amén. Y me presentaré delante del rey. Vamos a ver Primera de Pedro, mis hermanos. Quiero que me acompañen. En este tiempo de oración que Esther estuvo haciendo, no crean que solamente Esther se puso en ayuno, sino que iba acompañado de oración, de una costumbre de ellos. Ayunar y orar. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 10. ¿A quién debemos acudir en este tipo de crisis, circunstancias o pruebas o momentos difíciles que el pueblo pasó en una antigüedad, o puede pasar en el tiempo moderno, o estamos pasando en el tiempo moderno? ¿A quién debemos recurrir? Primera de Pedro 5. Ahora déjame ir para allá. 5, versículo de 6 al 10 voy a leer. Dice, mis hermanos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, que cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo, mis hermanos, os perfeccione, nos afirme y nos fortalezca y nos establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí estamos viendo nuestra hermana Esther, que vino y se humilló delante de la presencia de Dios, debajo de la mano poderosa de Dios. Y no solo ella, sino las doncellas. No solo las doncellas, sino el pueblo entero. El pueblo entero se humillaron debajo de la mano poderosa de Dios. Y todo este sufrimiento, todo este procedimiento, este proceso que pasaron, los afirmó, los fortaleció y los estableció para poder seguir adelante, mis hermanos. Podemos ver a un tipo de Esther ya diferente. Podemos ver a un pueblo diferente. Primero ayunaron y se tiraron el cilicio porque ese era su fortunio, ese era su destino, pensaban. Y después vemos cómo Esther le da la orden que ayunen por 3 días, porque iban a recurrir a la providencia divina, mis hermanos. Ya no pensaban tanto en su condición, sino en quién podría ayudar en esa situación. Y en esta situación el único que podía ayudarlos era Dios. Amén. Nadie más. Ni otro rey, ni algún otro personaje más que Dios. Entonces, si sabemos que las pruebas, las dificultades, las situaciones nos afirman, nos hacen más fuertes en el Señor, dice la Biblia que no os sorprendáis cuando os encuentres en diversos tipos de pruebas, sino que nos regocijemos cuando estemos pasando por ellas. ¿Es difícil regocijarse en tiempo de pruebas? Lo es, mis hermanos. Pero solamente cuando te refugias
en los brazos de tu Señor, de tu Creador, de tu Dios, es que puedes encontrar el gozo que tu corazón y tu alma necesitan. Amén. Solamente en los brazos de Él. Sí, amén. ¿Cuál es el resultado de poner tu esperanza en sus manos? En Romanos 15:13, podemos ver la situación de este pueblo, y eso fue escrito para nuestra enseñanza. Podemos ver cómo en Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Él es el que va a producir en los momentos difíciles y oscuros la esperanza, la paz, la paciencia que necesitamos para afrontar diversas pruebas y situaciones. Y entre todo esto, Él te va a dar de su gozo. Amén. Yo te podría hablar también de todo lo que hemos pasado en esta pandemia, pero he aprendido a gozarme en el Señor. Amén. He aprendido a pesar de todo esto, mis hermanos, Dios nos ha llamado para este tiempo, para este preciso tiempo y momento, para que no calles y le sigas diciendo a las personas: en Dios seguimos teniendo esperanza. Amén. Y lo seguiremos proclamando. Si vemos y leen todo el libro de Esther, podrán darse cuenta en el capítulo 6, 7, donde Amán recibe su merecido. En el capítulo 6, Amán es humillado. Se le pone la vestimenta a Mardoqueo y se le da un paseo por el reino en la cabalgadura del rey. Podemos ver donde Amán en el capítulo 7 es ahorcado. Todos sus planes que quería hacer para destruir a un pueblo se volvieron en su contra y es ahorcado. Y en el capítulo 8, 9 y 10, cuando puedas leerlo, ve y léelo, ves la recompensa de Dios a un pueblo fiel. Amén. Puedes ver la salvación de Dios al pueblo. Y aquí podemos ver la redención de Dios a un pueblo, al pueblo de Dios, mis hermanos. Este es un ejemplo que sucedió en esta época. Pero al día de hoy, mis hermanos, Dios ha traído redención a un pueblo y la va a seguir trayendo a un pueblo que todavía está en temor, que todavía se encuentra con sus crisis y sus problemas y sus circunstancias difíciles. Pero ahí tuvo un Mardoqueo, ahí tuvo un Esther, donde puedes tomar la batuta, la palabra del Señor y confiar y tener esperanza en que así como libró a este pueblo, puede librar a el pueblo que le ha encomendado, mi hermano. Amén. Dios le ha encargado una tarea y quiere que siga adelante hablando de ese Dios que tiene los colgantes aquí. ¿Cómo se llaman? Estandartes. Y cuando miré de la esperanza, dije: Dios, gracias por este mensaje, porque todos y cada uno de nosotros hemos llorado, todos y cada uno de nosotros hemos padecido y hemos sufrido. No, yo creo que no solo en este tiempo, sino desde mucho tiempo atrás. Yo en mi vida también he sufrido bastante desde pequeño, pero conocí a Cristo. Amén. Y Él me dio esperanza. Amén. Amén. Y Él me ha mantenido firme. Y la esperanza no se acaba, Amén. porque proviene de Él. Así Así es que, mis hermanos, fue un mensaje corto lo que les traje el día de hoy. Pero los animo a que sigan adelante. Tal vez somos poquitos, pero no es la cantidad. Vistes aquí que Dios usó 2 personas, a Mardoqueo y a Esther, para hacer un gran trabajo para el Señor. Así es que sigan adelante y yo los animo en el amor del Señor de que se sigan reuniendo, sigan hablando la palabra de Dios,
sigan esparciendo el mensaje, sigan alabando como lo hicieron cuando iniciamos el servicio. Que si yo me gocé, me imagino que Dios se gozó en gran manera. Amén. Aleluya. Sigan haciéndolo, Amén. porque cada uno de ustedes, Dios le ha placido darles el reino. Gracias, Amén. Señor. Gracias. Así es que muchas gracias y termino con esta oración. Señor, te doy gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Padre Santo Jesús. Te pido que ayudes a tu pueblo, Señor, así como lo hiciste en el tiempo pasado. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Nosotros somos seres humanos y necesitamos de tu